Ya estamos de vuelta en la entrevista de los domingos. Michel Delerm nos acompaña, experto en asuntos de seguridad. Fíjate que me quedé pensando en los aluviones. No sé si me equivoco, pero recuerdo haber leído un tuit tuyo que decía: no está de más mirar hacia la cordillera, se anuncian precipitaciones en zonas cordilleranas, atención con eso. Y desde el sentido común yo me preguntaba, ¿y las empresas sanitarias, las empresas de agua potable, no tienen expertos en seguridad que peguen una miradita hacia la cordillera y digan: en realidad este fin de semana podemos tener problemas? Porque a pesar de que es verano, el pronóstico meteorológico nos pone las cosas complicadas. ¿No se preocupan de aquello? Yo creo que tenemos un problema cultural de que finalmente no solamente somos reactivos al daño. Mira, y quiero ponerte un ejemplo súper concreto respecto de eso. A la 1 de la mañana se informa de que se corta el agua a las 8 de la mañana. Pero no tiene ningún sentido de empatía eso. De un sábado hacia un domingo. Hacia un domingo a la 1 de la mañana. Y la verdad es que la turbiedad probablemente y toda la evolución de la emergencia, probablemente los indicadores ya permitían tomar una decisión en términos de información a la comunidad a eso a las 9, 8 de la noche, de manera tal de que la gente pudiese actuar. En los noticieros probablemente se podría haber dicho, ¿no? En los noticieros, en las redes sociales, habría habido tiempo como para, te aseguro, viralizarlo y transformarlo en un trending topic. Y por eso te pregunto, partamos desde la base, ¿empresas sanitarias no tienen este tipo de preparación? Porque ni que hablar de la autoridad, que debería estar fiscalizando, ¿verdad? O los intendentes, eventualmente, incluso. Yo creo que nosotros funcionamos sobre el daño y es un problema cultural. Y eso cultural tiene que ver, entre otras cosas, con la incapacidad que tenemos para normalizar, establecer normas y estándares. Eso también tiene una vinculación con los egos, con el poder, porque en definitiva, culturalmente nos es muy atractivo no tener límites. En definitiva, funcionar con el tincómetro, lo que nos tincó. Y cuando yo te pongo una norma, cuando pongo un estándar, no solamente estoy de una otra manera limitando la cancha, sino que además te estoy generando reglas del juego sobre las cuales te voy a medir. Y eso, la verdad, es que en un sistema donde prácticamente no existen las reglas, ni tampoco la rendición de cuenta, pasa a ser una tremenda amenaza. ¿Sabes? Me acordé de la siguiente historia, mientras tú estabas hablando, el tincómetro. Fíjate que a propósito de los incendios forestales, en plena emergencia, los días más duros, el fuego y las llamas arrasan Santa Olga, este poblado que ni siquiera tenía agua potable y está en medio del bosque. Mira la situación. Y entonces escucho hablar al ministro de Defensa y José Antonio Gómez dice: evacuamos oportunamente gracias a la decisión de un general de ejército, el general tanto, y lo nombra. Entonces yo dije: Dios mío, un general de ejército que asume circunstancialmente una situación como esta, toma una decisión brillante que le salvó la vida a muchísimas personas, miles de personas. ¿Y en qué estaban todo el resto de las autoridades? Que probablemente debieran ser mucho más especialistas en este tipo de cosas que un general de ejército. Entonces cuando tú dices tincómetro, claro, sí, a veces ni siquiera eso le funciona a algunos. Y es muy curioso porque nosotros, mira, yo creo que las Fuerzas Armadas son un componente más del Estado y por lo tanto tienen que aportar como cualquier institución y como cualquier institución que es parte del Estado. Pero yo creo que estamos estirando el elástico a un punto de ir construyendo falsas realidades. Las Fuerzas Armadas no tienen una preparación ni menos un adoctrinamiento claro para lo que implica la emergencia. Las Fuerzas Armadas deberían tenerla, a mi juicio. En un país como el nuestro, sí. Y las Fuerzas Armadas son muy útiles en materia logística, en materia de planificación, en materia de apoyo en la operación. Pero aquí hay componentes sociales que requiere de gente especializada para este tipo de fenómenos, que son en el fondo las emergencias, que no es solo táctica, sino que son eminentemente sociales. La verdad es que tuviésemos un incendio en una isla, claro, se nos puede quemar la isla completa, pero si no hay gente, no nos va a generar mayor inconveniente ni mayor preocupación. Pero acá, ¿sabes que a mí me da la sensación que nosotros lo que hacemos es sobreexponer a las Fuerzas Armadas en un rol que no es parte de su misión esencial, como forma de responder a una necesidad respecto de carencia de autoridad y de liderazgo que existe en el sistema de emergencia? Entonces acudimos rápidamente a la autoridad que tenemos más bien por imagen, que es el uniforme, las estrellas, los grados, pero que no necesariamente va a un tema tanto de planes
normas, Estoy de acuerdo estándares. contigo, pero yo creo que en un país como el nuestro hay que aprovechar primero los recursos que tienen las Fuerzas Armadas, que son muchos, y que uno dice en tiempos de paz tampoco están utilizados a plenitud, ¿verdad? Están subutilizados. Y yo sé que hay gente que dirá, bueno, pero a Chile lo respetan y no tenemos mayores problemas porque las Fuerzas Armadas están como están, o sea, no las toquemos. Pero yo creo que, por último, una amenaza terrorista, por último, un atentado que tiene que ver con con fuego o con lo que fuera, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para eso. Y como para eso deberían estarlo para el país en que vivimos. Yo creo que así de claro, tú dices, hoy día le echamos la mano a ellos porque claro, no tenemos mucho más. Pero es que yo creo que hay que cambiar la manera de pensar y pensar esto de manera mucho más amplia y no acudir a ellos como una emergencia, sino como algo que está incorporado a un sistema de seguridad nacional. Tienen que ser parte del rompecabezas. Desde luego, o sea, en el fondo no es una pieza más del rompecabezas. El tema es que lo curioso es que a mí me da la sensación que acudimos a ello casi para tapar un vacío que existe en materia de liderazgo que le corresponde a una entidad especializada, que es político-técnica especializada. Porque tenemos una institución que está a cargo de las emergencias, que es ONEMI. Por lo tanto, ellos deben ocupar esa parte del rompecabezas. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea deben ocupar otro, como Carabineros, como la PDI, como la comunidad organizada y entrenada a los municipios. Pero el problema es que estamos acudiendo a ellos incluso como un recurso de emergencia para cubrir una falta de liderazgo. Y ahí es donde entonces el rompecabezas se nos empieza a desordenar. Y dime tú, ¿por qué no tenemos más aeronaves o con mayor capacidad para combatir incendios? Bueno, precisamente por resistencia, y esa resistencia está clara. Incluso supera a los gobiernos de turno. En el caso, por ejemplo, a mí me tocó después del incendio de Torres del Paine insistir mucho en los medios de comunicación de incrementar las capacidades aéreas. Incluso mencioné algunos aviones anfibios de 6.000 litros que se ocupan en otros países, pero tanto el director de la CONAF anterior como el director de la CONAF actual se han negado y dijeron lo mismo, que no sirven, que nuestra topografía, y yo estaba hablando de aviones solamente anfibios de 6.000 litros, diseñados además para combate en montaña y que se ocupan en diferentes países. Y dime, ¿por qué los brasileños toman decisiones como tener aviones Hércules C-130 adaptados para combatir incendios y nosotros no los tenemos? Sí tenemos aviones, pero no los hemos reacondicionado. Te dejo plantear la pregunta porque tengo que ir a una pausa. Regresamos de inmediato, seguimos conversando con Michelle Delero. Ingeniero, psicólogo, educador diferencial. Además del daño causado a la naturaleza, los incendios forestales tienen un gran impacto social. Ponen en riesgo la vida de las personas y además se pierden valiosos recursos naturales y materiales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.